Primera de Pedro, el capítulo 2. No sé si lo tienen, mis amados. Verso 4. Ustedes están muy callados. Ahorita estaban brincando y saltando. Vamos a ver. Verso 4 y 5. Yo estaré leyendo la versión Dios habla hoy, pero cualquier versión que usted tenga, si es la Biblia, lo vamos a leer todos juntos. Amén. Dice así: acérquense pues al Señor, la piedra viva que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y de mucho valor. De esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas, un templo espiritual, un sacerdocio santo, que por medio de Jesucristo ofrezca sacrificios espirituales agradables a Dios. Spirit of God, speak once again. We are here and we are listening. In Jesus' name, amen. Pueden sentarse. Amen. Cuando me contactó mi amado primo y anciano Saulo para estar con ustedes hoy y hablar un poco sobre construcción, lo primero que me vino a la mente fue crecimiento. Nosotros, yo creo que hemos hablado de varias áreas ya de construcción, pero cuando yo me imagino lo que es el desarrollo de una construcción, pienso en crecimiento. Y para darle un poco de fundamento a este asunto, una de las tareas que yo tenía que desempeñar en el área de recursos humanos fue dar constante entrenamiento. Mire, señores, darle entrenamiento a gente que piensan que todo lo sabe, eso no es fácil. Dar orientación, que si darle recertificaciones a algunos managers, eso no es fácil. Pero ¿qué sucede? Cuando pasaban de la orientación a sus respectivos lugares de empleo, nos dábamos cuenta de algo, que la mayoría de las personas, there's so many reasons for turnover. Hay muchas razones por la rotación de empleo, pero la mayoría de las personas hacían lo que le daba la gana cuando llegaban a su lugar de empleo. La misión era una sola. Y aunque había muchos roles, muchas funciones, muchas posiciones de trabajo, todos colectivamente teníamos que trabajar para una sola misión: servir a los clientes. Entonces, cuando la jefa mía se dio cuenta de esto, me dice: Diana, we have to start investigating what's going on. Tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Porque lo que sucede es que muchas de las personas estaban armando pequeñas compañías dentro de la compañía. Usted no sabe el daño que eso le puede hacer a una misión o a una visión. Cuando nosotros hablamos del término de construir, realmente nosotros no fuimos creados para construir individualmente. El que construye solo es porque su base es individual. Pero el que construye bajo el fundamento de la palabra, construye en equipo. Si nosotros comparamos el texto que acabamos de leer a lo que nosotros realmente necesitamos construir, dice Pedro: de esta manera Dios hará de ustedes como de piedras vivas. Como creyente individual, mi vida es su templo. Metafóricamente hablando, un lugar donde Él reside, donde Él vive. Mi vida se convierte en un lugar más sagrado para Dios. La parte interior es su habitar. Pero cuando construyo, come on,
Como contribuyente, ayudo a construir el único edificio espiritual llamado la iglesia. What are we constructing? ¿Qué es lo que estamos construyendo? ¿Qué es lo que estamos construyendo? La iglesia. Él habita en el interior de cada creyente, pero juntos construimos la iglesia. Cuando se trata de una persona individual, el Señor comienza a construir desde adentro hacia afuera. Ese es el proceso de santificación. Pero realmente nosotros juntos lo que construimos es la iglesia. Entonces el resultado de acercarnos a Él, quien es la piedra principal, es que Él hace de nosotros dentro de esa unión uno solo. Lo que hace esa piedra, Jesús, es mantener unida la estructura completa. Entonces, Jesús en su sacrificio, a esto que se refiere Pedro, y su resurrección une el edificio, siendo Él el fundamento. This is the only way we can build the church. Entonces, cuando nosotros pensamos en la edificación de edificios individuales, nos hacemos a un lado a la edificación de la iglesia y construimos sobre nuestro propio fundamento. Y el resultado no es la iglesia, sino que estamos construyendo para nosotros mismos. That's culture's way. That's the way the culture wants us to build. Based on the way that I feel, como yo soy, como yo puedo ser más altiva. Esa es la manera que la cultura nos enseña a construir. Pero el rey, come on, kingdom's way. The way the king thinks is that we got to work together. Some way, somehow. Pedro le escribe a un par de personas, creyentes que vivían en diferentes provincias de Roma. Eso, mire, mi hermano, eso es difícil. Si usted está en este país y realmente su país natal no es este, y tiene que estar aquí, obedecer las leyes de este país, cuando es disperso de una manera exagerada como fueron estos creyentes, Pedro lo que quiso decirles es, aunque estén en diferentes lugares, aunque sean extranjeros, todos pertenecen a una casa espiritual. Nos pertenecemos unos a otros porque pertenecemos a Cristo. Es la unidad que tenemos con Él que nos une. Yo quiero que tú te atrevas a decirle a la persona que está a tu lado, si recibes a Jesús, me recibes a mí. You gotta get that. Es un paquete completo. Es un paquete. You gotta get it. You receive him, you receive me. Es como un matrimonio. Tú te casas conmigo, cogí a Abigail también. You get it? Exacto. It doesn't work. ¿Cómo es posible de que tú recibas a Cristo y no recibas a la pastora? ¿Cómo es posible que nosotros recibamos a Cristo y no recibamos al cuerpo entero? Si estamos unidos a Él. Sus lectores estaban colocados en diferentes áreas, pero eran piedras vivas. ¿Por qué? Porque se unieron a la piedra principal. ¿Qué quiere decir esto? La piedra principal es personificada y nos dice la palabra que es viva, porque es piedra de fundamento y es Cristo. Cristo resucitado. Entonces los que están unidos a Él son también, Él hará de nosotros como piedras vivas. Derivamos de la piedra principal. Salimos de esa piedra, del nuevo pacto, new birth, ¿verdad? Cuando es perfectamente colocada, el establecimiento no se rompe. En términos más simples, I don't know if you're getting it. En términos más simples, cuando Jesús vino a la tierra, cuando Él puso el fundamento del modelo de Jesús, de sus enseñanzas, come on, de sus principios, ese es el fundamento. Todo lo que se construye desde ahí tiene que ser en base a esos
Si nada de eso se parece a Él, mi hermano, hay que chequearnos. If none of the foundation looks like Him, we got to recheck ourselves. Todo lo que Él puso como plano. This is the gospel. Pablo predicaba a este muerto y a este crucificado y resucitado. Todo lo que es ese fundamento, básicamente es lo que Él hizo. Él fue el lecho, la roca del lecho. Todos nosotros ahora nos corresponde edificar de acuerdo a eso. Yo no puedo venir a ustedes a predicarles teorías de Diana. Yo no puedo venir a predicarles a ustedes principios de Primera de Diana. Tengo que entender que donde yo aterrizo es a través de la base principal del edificio, Jesucristo. Lo cual evita que nosotros no nos hundamos. Qué bueno que la carga no es mía, sino de Él. Ustedes se han puesto a pensar eso. Qué bueno que el soporte del edificio no soy yo, sino Él. Qué bueno que Él evita que yo no me caiga, porque es Él. Entonces, la manera en que nosotros crecemos dentro del edificio es a través de Él. Todo lo que no está de acuerdo a lo que Él puso como fundamento, it's fake. Es falso. Todo lo que no se compara a su imagen no es Jesús. The comparison. We must make sure that what we are building upon is revealed in the person of Jesus. Tenemos que asegurarnos que lo que estamos construyendo desde ahora en adelante, come on, this is a new chapter today. Desde ahora en adelante sea a través de la persona revelada de Jesús. Las piedras realmente no tienen vida, pero el término piedras vivas quiere decir metafóricamente no solo la existencia, sino plenitud. Que en Él nosotros somos completos. Él lo llena todo, Él capacita todo, Él pone todo en su lugar. Y cuando nos unimos a Él, encontramos que las piedras vivas y el fundamento se vuelven uno solo. How do we build? ¿Qué estamos construyendo? ¿Qué estamos construyendo? Y ahora, ¿cómo construimos? How do we build? We build in unity. Construimos en unidad. No fuimos, como dije anteriormente, creados para construir edificios individuales. The blueprint is the word. ¿Cuál es el plano? La palabra. The living and training book. It's a life book. Cuando una persona decide comenzar a construir, entiende que bajo ese fundamento, esa persona va a comenzar a desarrollarse. Un ladrillo, come on, yo necesito que ustedes entiendan esto un poco. Un ladrillo no es efectivo solo. El ladrillo es ladrillo edificante cuando se une a otro. Necesita otro ladrillo para poder edificar y construir. Entonces, un punto clave, si vamos nuevamente a Pedro, un punto clave que él dice, Él hará de nosotros. Yo no veo que Pedro dice aquí, Él hará de mí, Él hará de ti. Él habla en plural. Nosotros tenemos que entender que cuando estamos construyendo, puede haber momentos en que cuando tú tengas que encajar dentro del cuerpo con otro ladrillo, tú choques con algo. But you're still constructing, you're still edifying. Entonces lo que Pedro nos dice, él hará de ustedes un templo santo, un sacerdocio santo.
Pero ¿cómo es? Juntos, en unidad. ¿Qué quiere decir sacerdocio santo? Yo sé que muchos de ustedes saben que en el Antiguo Testamento, I gotta give you some background, because you're not gonna get it. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo tenía un orden de sacerdocio. Y todos ofrecían a través de ese mediador. Pero Pedro dice, todos nosotros nos vamos a convertir en ese tipo de sacerdocio. ¿Por qué? Porque realmente cuando nos convertimos en ese sacerdocio, voy a hablar con ustedes porque creo que ustedes están durmiendo. En ese tipo de sacerdocio, lo que quiere decir es que no vamos a ofrecer económicamente solamente, come on, primicias, right? Por poquito ni Cauri me coge la prédica. No solamente vamos a ofrendar económicamente. Lo que eso quiere decir es que ya mi vida entera será un motivo de ofrecimiento a Dios. Todo lo que hago, como madre de Abby, como esposo, como esposa. Come on, I know you don't like it. Sometimes we got to understand what I do is an offering. My whole life is an offering. As a worker, I'm an offering. Cuando estoy en la compañía, estoy ofrendando. Cuando nadie me ve en el cuarto, estoy ofrendando. Cuando le estoy enseñando a mis hijos, estoy ofrendando. You need to understand your whole life. Everything you do, from the things you say. Las cosas que nosotros decimos a escondidas son ofrecimientos también. Y muchas veces no nos damos cuenta de que el sacerdocio santo que Él quiere construir en nosotros no se trata de la manera que nosotros queremos hacerlo. Yo no decido ofrendar una parte de mí y la otra la dejo afuera. Eso no quiere decir que soy parte del cuerpo. Eso quiere decir que soy parte del modo Diana. Ok. Nuestra vida entregada a Dios y lo que hacemos por medio de Él debe mostrar a quien adoramos. Y esa vida entregada es símbolo de ofrecimiento para Él. Todo lo que hacemos, todo. No hay nada mínimo para el Señor que no sea un sacrificio espiritual. Yo quiero que ustedes entiendan algo. Cuando se trata de sacrificio espiritual, el Señor le interesa tu vida. Al Señor no le interesa lo que tú tengas en los bolsillos, porque Él es el dueño del oro y de la plata. Hubo un momento dado en la vida de David que este hombre había terminado de ser confrontado por el profeta Natán. Let me make a parenthetical stop right here. Dice el Salmo 51, 16 y 17. Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos. Si no, yo te los daría. Pero no es lo que te agrada. Las ofrendas a Dios son un espíritu dolido. Tú no desprecias, oh Dios, un corazón, Dios habla hoy, hecho pedazos. A Dios le interesa tu vida. A Dios le interesa qué tú haces con el 10 y con el 90. A Dios le interesa qué tú haces con lo que está dentro de la casa y con lo que está afuera. A Dios le interesa cómo tú te sientes por la mañana. A Dios le interesa cómo tú te acuestas de noche. A Dios le interesa qué es lo que te está quitando el sueño. A Dios le interesa tu ansiedad. Entonces, porque Él vive en nosotros, podemos ministrar entonces como sacerdotes. Podemos entonces equiparnos juntos y luego construir ese pueblo santo, ese templo santo y ministrar para su gloria, para la mía. El punto número 3. ¿Qué estamos edificando? ¿Qué estamos edificando? ¿Cómo edificamos? ¿Y con qué vamos a edificar? ¿Con qué vamos a edificar?
What am I building with? I want to tell you something. Si de alguna forma u otra tú has estado edificando de una manera incorrecta, yo creo que Dios te está hablando en este. La diversidad y unidad entre nosotros son los dones. Dice Efesios el capítulo 4. Yo lo voy a leer, lo pueden buscar conmigo. Efesios capítulo 4. Es el verso 12. Let's do that. Así preparó a los del pueblo santo para un trabajo de servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios y alcancemos la edad adulta, que corresponde a la plena, plenitud, plena madurez de Cristo. Y dice el 14, ya no seremos como niños que cambian fácilmente de parecer y que son arrastrados por el viento de cualquier nueva enseñanza. Some things can sound good, but that doesn't mean that they are right. Hay cosas que se oyen muy bonito, el léxico, el tumbao, el flow. Hay personas que predican muy lindo, pero no significa que eso está. It's not in the book. Everything has to be in the book. Creo que están despiertos. Nueva enseñanza hasta dejarse engañar por gente astuta que anda por caminos equivocados. La diversidad entre nosotros son los diferentes dones. Y la unidad es que podemos construir cuando cada quien aporta según lo que le fue dado por Dios. Entonces ahí es cuando nosotros realmente crecemos y somos llamados la iglesia. La forma en que desarrollamos esos dones es en compañerismo y el propósito final es una casa espiritual. A lot of us need training. I'm not talking about seminary. Princeton is wonderful. I wanted to go to that school. Muchos de nosotros necesitamos un poquito de entrenamiento. Just a little bit. Just a little bit. ¿Cómo se llama el restaurante que está aquí abajo? Aún el que prepara la hamburguesa necesita algún tipo de training. Tía Raquel, confírmame si estoy mal. El que comienza a construir la hamburguesa está en una estación. El que prepara la carne está en otra estación. El que fríe la papa está en una estación. Todos necesitan algún tipo de training. It is dangerous when we take the word of God. When we take our gifts and we are still kids without training. Let me say that. Es muy peligroso como hijos de Dios tomar la palabra, tomar los dones y no saber cómo usarlos. Es peligroso. Un niño que tiene dones sin entrenamiento lo va a usar como un arma. Come on, as pastors, we were called to raise spiritual families. So that's what I'm going to do today. El que no se deja desarrollar no recibe algún tipo de entrenamiento. I know you don't like it, but you have to. Va a tomar los dones. Mas el que es maduro entiende que lo que yo tengo es para mi hermano. Culture teaches me to use my talents and my gifts to get personal pride. Come on, church.
La cultura me enseña a mí, usa tus dones, usa tus talentos para tu propio provecho, para lucrarte. Anybody can pay you to do what you do. Kingdom's way. This is what God teaches us. We are shaped through Him. We are unified through Him. Lo que tenemos realmente ni es nuestro. Cuando yo tengo esto claro, yo no predico por predicar. Mi responsabilidad es con esa palabra. It's in the book. And then I start to develop. Recuerdo que estaba hablando con alguien, yo ni sé con quién era. Sister Pat. Le decía a Abigail, a Patricia, cuando los niños están creciendo, y yo llevaba a Abigail al médico, yo recuerdo que el pediatra o la pediatra en aquel entonces me decía, a los tanto y tantos meses ya ella está haciendo esto. Come on, Pat, you remember that? Me decía, ya ella toma el biberón solo. Ya se está agarrando los pies y se los mete en la boca. Ya se voltea sola. Let me tell you something. We are here to lead. But there are certain things that you got to do upon yourself. Hay cosas que usted mismo va a tener con un estímulo espiritual que comenzar a hacerlas porque ya le corresponde hacerlas. Recuerdo que abuela le preparaba la leche. Ya eran como los 10, 11 meses por ahí, va a cumplir como un año. Y abuela le preparaba el biberón de leche y se lo mezclaba con muchas cosas. Le echaba huevo, le echaba avena. Pero el que le quitaba ese biberón a Abigail, ella comenzaba a chupar y era así. Tenía 2 puños agarrados. ¿Por qué? Si nosotros leemos un poquito anterior, se lo doy de tarea, primero de Pedro, el capítulo 2. Dice que como recién nacidos, tenemos que desear la leche espiritual. El niño nace con un estímulo. Desde que nace con ese estímulo. I know what I want and when I want it. Nosotros, ¿cómo es posible que usted diga que nazca de nuevo y no tiene un espíritu de chupar la leche? Anda. ¿Cómo es que nosotros somos parte de una iglesia y es como que muchas veces el que se para aquí está hablando en francés? Porque usted no sabe lo que dice. Porque usted no entiende lo que está hablando. Hay muchas personas que no saben lo que es reino y no saben que pertenece a un gobierno espiritual. Hay personas que no saben lo que dice la palabra y nuestra responsabilidad es guardar lo que Él puso como fundamento. We gotta build together. Nosotros tenemos que entender que hay muchos dones. Dones preciosos. Primera de Corintios 12. Pablo nos da un catálogo amplio. Palabras de sabiduría. Dones de fe, una fe especial que lo necesitaban para profetizar. Nos habla de dones de interpretación de lengua. He was talking about a church that they were competing with their gifts. They were broken down because they were involved in their gifts. Todo el mundo quería hablar en lengua en la iglesia de Corinto. Todo el mundazo. Y él les dice, si ustedes supieran, mis hijos, que la supremacia del amor es lo más importante. Si ustedes entendieran que realmente nosotros tenemos que dejar que Dios nos edifique primero. El proceso de santificación no es fácil. El proceso de que Dios te envíe es otro. But we want to perform first before we're trained.
Nosotros muchas veces queremos actuar primero antes de ser entrenados. No nos dejamos, how do you say demolish? I think, Pastor, you said that the other day. No nos dejamos demoler antes de comenzar a demoler a otros. Come on, the kingdom's way. The king says, let me get on the inside first before you can get on somebody else's inside. Before I can get in your business, I need to let him get into mine. Church, let's build together. Let's build together. En el día de hoy, a mí no me importa venirle a ustedes con mucho bla, bla, bla. Como dice mi favorito Pablo, con palabras persuasivas. Yo lo que quiero es que tú entiendas que necesitamos dejar de hacer mini empresas dentro de la empresa. Ponte sobre tus pies, por favor.